Hablando hoy de la biofísica como tal, vamos entendiendo cómo en un momento dado podemos entender que todas las enfermedades o todos los eventos biológicos que se suscitan en un ser humano o que se suscitan en la vida misma, en una planta o en un animal, entendamos cómo este tipo de alteraciones o condiciones físicas para dar el evento metabólico se da. Entendamos, ejemplo, las condiciones para que se dé una digestión adecuada. Necesitamos una humedad, necesitamos una temperatura, necesitamos un pH o potencial de hidrógeno, necesitamos todos estos eventos y más que son físicos. Adjunto a ello necesitamos, para que un proceso biológico se dé en ese tubo intestinal, necesitamos bacterias propias de ese intestino que van a poder subsistir y llevar a cabo todos los eventos metabólicos que ellas van a hacer de nuestros alimentos dentro de ese intestino. Gracias a ese sistema o esa simbiosis que hay en dos tipos de bacterias, las aeróbicas y las anaeróbicas. Ambas coexisten importantemente en un tubo cerrado por válvulas, como en este caso en un intestino yeyuno ilion tenemos dos válvulas que están cerradas o que mantienen cerrado ese tubo, tal como el píloro y la ileocecal, que van a mantener a todo el yeyuno intestino delgado con el evento biológico fermentativo de estas bacterias. Cierto es que dentro de ese intestino se conocen hasta 650 cepas diferentes de bacterias que llevan a cabo este proceso. De las más importantes que se conocen normalmente y comúnmente son los lactobacilos acidophilus, las que le llamamos propiónicas, o los bifidus, como anaeróbicas, o sea que estas bacterias viven de dióxido de carbono y eliminan oxígeno al momento de combustionarse con dióxido de carbono. Obviamente que si estas fueran exclusivas de ese intestino, dentro, y quedamos de que era cerrado, va a llegar un momento dado en que hay tanto oxígeno que eliminan estas bacterias que solamente ellas van a desactivarse. Por ello se requiere de otro tipo de bacterias que son de esas familias 650 cepas diferentes de las que estoy hablando, y me refiero a las aeróbicas. Y dentro de las aeróbicas, de las más conocidas o más comúnmente entendidas, son las Escherichia coli, que a veces las menciona la medicina como patógenas, sin ser de esta manera, ya que se necesitan este tipo de bacterias, los colibacters o las Escherichia coli, que pertenecen a familias como Salmonelas, Tifoideas, Proteus o X19, y estas bacterias van a coexistir con aquellos que mencionaba anteriormente como los lactobacilos para poder equilibrar las condiciones de gases, ya que estas aeróbicas van a consumir ese oxígeno que eliminaban aquellas anaeróbicas que mencioné anteriormente, para que al momento de consumir este oxígeno, ocasionando fermentos importantes dentro de esos alimentos que estamos consumiendo, ellas van a eliminar dióxido de carbono, porque las anaeróbicas al consumir el oxígeno van a eliminar el dióxido de carbono, que tan necesario es para que combustione y para que puedan coexistir las lactobacílicas. Ya entonces, entendiendo de esta manera por qué coexisten 650 cepas diferentes en ese intestino, cuando en ese ecosistema hacen una simbiosis bacteriológica, entendiendo que esa biología, para que se dé en forma adecuada y eficiente, se necesitan entonces las condiciones físicas que anteriormente mencionaba, tales como esa temperatura, ya que estas bacterias se activan a cierta temperatura, con cierta humedad, con cierta pH y con cierto nivel de gases de oxígeno y de dióxido de carbono. Cuando dentro de ese intestino, por alteraciones importantes de movimiento o afectaciones a estas condiciones físicas, se altera, llámese la humedad, llámese el pH, llámese los gases que mencionaba y llámese la temperatura. Por lo tanto, estas bacterias propias de ese intestino van a empezar a
actuar y a funcionar de forma diferente con nuestros alimentos. Con los alimentos que ingresamos, los van a digerir de una manera diferente, alterando la forma en la que adecuadamente nuestro intestino las absorbería. Por lo tanto, al no tener esas condiciones, estos intestinos tendrán deficiencias de absorción y alteraciones importantes en el fermento, afectando con ello la funcionalidad adecuada de este para que nos aporte una adecuada nutrición y una adecuada función, que además de la asimilación de alimentos o de nutrientes, tiene otras funciones que en estos espacios seguiremos explicando constantemente. Gracias a su atención.